Bienvenidos nuevamente al podcast Visión Inteligente de Negocios, el podcast especializado en innovación, emprendimiento y modelos de negocio. Un gusto saludar nuevamente. Yo soy Max Villanueva y en esta oportunidad estamos llegando ya al episodio número 63 de nuestro podcast y muy contento de recibir en este día, en esta tarde, para Oliver allá en España, a Oliver Rodríguez Pearson. Él va a acompañarnos hoy con una temática bastante interesante de educación internacional y te doy la bienvenida, Oliver. Gracias por aceptar la invitación. Max, un placer. Saludos desde España hacia el mundo. Estoy ahora mismo en Madrid y estoy muy contento de poder estar aquí charlando contigo. Muchas gracias, Oliver. Pues muy contentos de contactarte, ansiosos por conocer un poco la estructura, todo lo que tú has desarrollado ahora con este modelo de negocios de Lemon Tree Education, que vamos a ir compartiendo un poco de qué trata. Pero voy a hacer una presentación de Oliver, de su trayectoria, para conocer un poco cómo ha llegado a estos escenarios en los modelos de negocios. Oliver es un apasionado de la educación internacional, tiene más de 15 años de experiencia en este sector y es cofundador de Lemon Tree Education, que es de lo que vamos a hablar hoy ampliamente, y ha dedicado su carrera a ayudar a miles de estudiantes a vivir experiencias educativas transformadoras en el extranjero. Él logra combinar habilidades en venta, servicio al cliente, desarrollo de negocios, que a lo largo de su carrera ha obtenido en empresas internacionales, y le ha dotado esto también una perspectiva global y comprensión de las necesidades de los estudiantes en un mundo que cada vez está más interconectado. Su pasión por ayudar a los jóvenes y a sus familias a descubrir su potencial a través de experiencias educativas internacionales, junto con su carisma y conocimiento del sector, hacen de Oliver todo un experto en educación internacional, sistemas educativos, aprendizaje del inglés y desarrollo personal. Además de su experiencia en educación internacional, Oliver también destaca por su estilo de comunicación franco y sin filtros. Nos hablará seguramente como es su estilo de manera clara y directa, abordando temas sin tabúes ni censuras, y esto permite conectar de forma auténtica con su audiencia, ya sean estudiantes, padres, colegas de este sector, y bueno, no rehuye las conversaciones difíciles, controvertidas, sino que las enfrenta con transparencia y pragmatismo. Esto hace que su intervención en podcasts como este o en entrevistas no solamente sean informativas, sino también sean muy estimulantes y memorables. Oliver, con este antecedente, pues agradeciendo de nuevo tu participación, y antes de empezar a desentrañar un poco todo este contexto en tu experiencia profesional, nos gustaría, siempre iniciamos con esta pregunta con los invitados: ¿cómo llegas tú a este tema de la educación internacional? ¿Qué fue lo que te movió a impulsar estos procesos que son muy interesantes, sobre todo en épocas actuales, y que sin duda, aunque no estemos en España en este momento, cualquier persona de México, Latinoamérica, se verá interesado en que si es posible el sueño de una educación internacional, si es posible estar al alcance de muchas personas a través de lo que tú haces? Pero ¿cómo llegas a estos temas, Oliver? ¿Qué te mueve a llegar desde esta experiencia profesional previa hasta The Lemon Tree Education? Pues la verdad es que yo creo que, como le pasa a mucha gente, estamos donde no teníamos pensado estar. Sí. Y, y creo que, bueno, voy a decir, son pocos los afortunados que tienen claridad de, ¿no? de su camino y de lo que quieren hacer con su vida. Sí que es verdad que desde bien joven, te hablo, ¿no? En la adolescencia, incluso de pequeño, ¿no? Más pequeño, con 8 o 10 años, yo ya tenía inquietudes emprendedoras. Era como, ¿cómo puedo montar un negocio? ¿Cómo puedo hacer no sé qué? ¿Cómo puedo ganarme mi dinero? ¿Cómo puedo resolverme mis temas, ¿no? Entonces, la inquietud emprendedora sí la tenía. Y de hecho, fíjate, van pasando los años y en el trabajo en la organización donde empecé de este ámbito, ¿no? De la educación internacional, tuve un jefe que me dijo: Oliver, yo es que tengo miedo que, que te vayas y te lo montes por tu cuenta, ¿no? Y esto te hablo no sé, hace 20 años o más, ¿no? Entonces, algo había ahí, sin duda. Pero yo no sabía que iba a acabar en esta industria de la educación internacional. Lo llamo industria por llamarlo de alguna manera, ¿no? Em, Caí un poco de rebote, trabajo de verano, hablando con amigos. Ah, pues yo estuve con esta empresa en un programa de verano cuando tenía 15 años y, y los monitores parece que se lo pasaban bien. Entonces solicité un puesto de monitor
de acompañante, ¿no? De un grupo de estudiantes que se iba de España al Reino Unido. Y eso me llevó a involucrarme más, no solamente como monitor, sino en otras áreas, ¿no? Em, entonces, ahí lo veía más pues como un trabajo, ¿no? Como, pues oye, pues está bien, es divertido, es dinámico. Y según fue avanzando los años, me fui dando cuenta del poder que tiene la herramienta de la educación internacional, ¿no? Cuando alguien hoy me pregunta a qué me dedico, que no me conoce de nada, yo le digo que me dedico al desarrollo personal o ayudar en el desarrollo personal de adolescentes usando la herramienta de experiencias educativas en extranjero, ¿no? Para mí es la herramienta más potente porque te saca de tu contexto, te saca de tu burbuja, de tu cultura, de tu idioma, de tus costumbres, de tu manera de pensar y te enfrenta a un montón de cosas que, que, que además, por mi experiencia, veo que se pueden superar y además los estudiantes tienen mucho apoyo y construyen una confianza en sí mismos y una seguridad, además de muchas otras cosas, que les ayuda muchísimo a llegar a su siguiente etapa, ¿no? Esto, pues, yo creo que unos 5 o 6 años antes de empezar de Lemon Tree Education, estaba trabajando para una empresa americana de educación experiencial, de no conseguir ese desarrollo personal, crecer a través de experiencias, y ahí es donde la cabeza me hizo clic y dije, ostras, que esto es un trabajo serio, ¿no? Y sí que es verdad no, en esa organización, en el fondo, era una organización estadounidense, muy pensada para estudiantes estadounidenses, y eran programas de verano muy exóticos y divertidos y interesantes, pero muchas de las personas que trabajaban en esa empresa se lo tomaban como, bueno, este es un trabajo divertido, pero ya buscaré un trabajo de verdad, ¿no? Y fue ahí cuando empecé a decir, no, no, chicos, es que si tú no consideras que esto es un trabajo de verdad, vete, porque esto es un trabajo de verdad y tenemos una responsabilidad muy grande, y el impacto que estamos teniendo en estas personas, en estos estudiantes, es muy importante. Si no te lo vas a tomar en serio, chao, ¿no? O sea, aquí hay y esto es una de las cosas importantes también que creo que todo el mundo tiene que tener en cuenta cuando desarrolla cualquier proyecto, es qué impacto estoy teniendo, ¿no? Y si sirve o no sirve y tomármelo en serio y que todo el equipo entienda la importancia de lo que se está haciendo, ¿no? De hacia dónde va y cómo y por qué se llega a tener ese aporte de valor. Entonces, fue ahí cuando me hizo clic, que esto fue como hace unos, a lo mejor 15 años, que dije, ostras, lo que estoy haciendo es importante, ¿no? Y te pongo un ejemplo porque a veces no somos conscientes de ese impacto o de eso, de la importancia que tiene lo que hacemos. Y yo estudiaba y trabajaba a la vez, ¿no? Entonces, es verdad que llevo muchos años en esto, pero empecé con 18 o 19 años. Entonces, fui evolucionando. Cuando terminé de estudiar la universidad, em, me puse a buscar trabajos, aunque tenía una muy buena relación con una empresa, ¿no? Donde ya hacía cositas y podía haber empezado ahí directo, pero me puse a buscar trabajo y me salió trabajo bueno, una entrevista, una oferta de trabajo en una tabacalera. Y mi mamá me dijo, pero hijo, ¿estás seguro que quieres trabajar ahí? Y yo, mamá, este trabajo es estupendo. Pagan fantástico, te dan coche de empresa, tienes un montón de beneficios, ¿no? Y me dijo, ya, pero lo que hacen no es bueno, ¿no? O sea, y yo en ese momento era como, mamá, no, es legal.
sea, es un negocio, es normal, eh, y se me quedó. O sea, en ese momento pensaba que eran pendejadas de mi mamá y ahora, ¿no? Obviamente no ahora a día de hoy, sino hace unos cuantos años me di cuenta y también hice clic de la importancia que tiene el tipo de trabajo que hagamos, ¿no? Y dónde estemos. La ética, el valor para, no solamente para tu cliente, sino para la sociedad, ¿no? Y qué estás dispuesto a hacer y qué no estás dispuesto a hacer. No sé si te he Interesante, Oli. contestado, Sí, 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 pero claro, claro, porque tocas un tema bien relevante con esta historia personal, el tema del valor que aporta una empresa, indistintamente, ¿no? De que pueda hacer un trabajo, como tú dices, legal, el aportar a esa organización, pero los fines que siguen, ¿no? Y creo que Lemon Tree surgió con esta iniciativa, este conocimiento de algunos años, y tuve la oportunidad de revisar parte de las redes sociales, la página web. Es un equipo grande, es un equipo muy diverso que se palpa ese compromiso porque el contexto en el que ustedes trabajan suena muy atractivo cuando lo platicamos, pero lleva una responsabilidad bastante amplia. Y antes de continuar un poco para hablar ya del contexto interno de Lemon Tree, Oliver, el nombre, ¿cómo surge? De hecho, hay un podcast también que tú tienes actualmente, que es Limoneros, me parece, y el creo que va un Limonero poco, Podcast, sí. el Limonero Podcast, pues al momento que yo escuché el nombre me da esa impresión como de esta cosecha de frutas, de ayudar a, no sé, algo muy llamativo en cuanto al crecimiento, lo relacioné mucho con el crecimiento. ¿Cómo surgió el nombre primeramente? Y bueno, hay diversidad, vamos a dejar todos los links a redes sociales y al podcast para que conozcan todas las vertientes que hacen actualmente ustedes. Pues esta es una historia graciosa, porque yo no sé cuántas personas han tenido, bueno, los papás que deciden un nombre para sus hijos, pero cualquier proyecto que empieza, ¿no? Oye, voy a montar una empresa, tengo que ponerle un nombre, quiero hacer una marca, quiero, ¿no? Y en ese punto empezamos a darle millones de vueltas. Yo no sé, yo creo que llevábamos como un mes dándole vueltas a cosas y cosas y cosas y cosas. Eh, y yo personalmente, yo estaba en a mí ya me vale lo que sea, o sea, lo que decidáis, pues vamos con ello. Porque tengo tres socios, ¿no? Cristina, Rubén y Miquel. Y, y Miquel, perdón, Cristina se había leído un libro que se llama Driving Over Lemons, que es lo escribió el baterista de Genesis, de la banda Genesis, que estaba antes que Phil Collins, que Phil Collins es el más conocido, ¿no? Pues este baterista, este músico británico, decidió mudarse a España y se compró una finca en una zona de una España rural donde pues cuenta todas sus batallas, ¿no? De las diferencias culturales, el choque mental, ¿no? Y la adaptación y demás. Y entonces esa zona estaba llena de limoneros, por eso es driving over lemons, ¿no? Entre limones. Y mi socia y compañera Cristina dijo, oye, ¿por qué no Lemon Tree? Y yo, venga, de una. O sea, vamos, me parece. Pero vamos a adaptarlo un poquito y le ponemos education al final. Venga, listo. Que luego resulta que es un nombre fantástico porque en la educación el símbolo del árbol se utiliza mucho, ¿no? Es, oye, raíces sólidas que son los fundamentos que te van a ayudar a crecer, a desarrollarte y a dar fruto, ¿no? Eh, y de ahí luego surgió, también sin pensarlo, eh, el que nuestros estudiantes son limones, que es un papá nos mandó, ¿no? Se apuntó a sus dos hijos y toma, aquí van dos limones más. Ah, qué gracioso. Vamos a llamar a nuestros estudiantes limones y empezamos a llamarles limones, ¿no? Que en el fondo es el fruto de nuestro trabajo,
pero es el desarrollo que tienen cuando van a vivir su experiencia, el fruto, ¿no? El exprime, sácale jugo a todo lo que vivas para que te haga crecer. Y de ahí el nombre es súper acertado. Y además, dentro de la industria es muy fácil y llamativo destacar porque es como, oye, es esto del limonero, ¿no? Es el lemon tree. Y la gente como que se acuerda más aún, ¿no? De nosotros. O sea, sin querer nos salió bien la jugada. Y hablamos de un contexto, Oliver, ya tú has mencionado tu experiencia. El surgimiento de Lemon Tree tiene ya algunos años en el mercado. El momento en que surgen fue complejo. Bueno, hablando un poco del contexto que tú conoces más de España, ¿hay otras alternativas? ¿Había otras alternativas similares? ¿Cómo fueron tejiendo ustedes ese diferenciador y ese valor que ofrecen ahora? Mm. El, el mercado en España está saturado, es un mercado muy maduro. Cuando entramos nosotros ya había muchas organizaciones que hacían cosas parecidas, ¿no? De hecho, pues, oye, yo trabajaba en esta industria y mis socios también vienen de la industria, ¿no? Y nace de no reinventar la rueda, sino vamos a mejorar y vamos a centrarnos en lo que nosotros creemos que es más importante, que es la experiencia de usuario, ¿no? Vamos a llamarlo así, dentro del contexto empresarial, el user experience es fundamental ahora mismo. Hay ingenieros de user experience, ¿no? Donde, oye, analizas comportamiento, analizas conductas y manejas todo tu negocio en base a la experiencia de usuario. Y ahí es donde nosotros nos enfocamos, vamos a centrarnos en el usuario, vamos a ponerle muchísimo cariño, muchísima atención, porque al final del día nosotros nos dedicamos a un área que para cualquier persona es muy sensible, que son sus hijos. O sea, aquí no estamos vendiendo carros, aquí no estamos vendiendo computadoras, ni neveras, ni ahí. Oye, también en todas esas industrias, céntrate en el user experience porque, ¿no? Se va a poder, vas a poder diferenciarte. Pero en lo nuestro es crítico. En temas de salud, en temas de hijos, en temas, en temas legales, ¿no? Son momentos donde le tienes que poner mucho cariño, mucha atención y eso te va a hacer diferenciarte, ¿no? Entonces, hace 10 años, bueno, casi 11, en 2015 empezamos de Lemon Tree Education, ¿no? Con ese claro aporte de valor a la personalización, a entender quién es el que tienes delante, a adaptarte y tratar de buscar la mejor solución para ese estudiante. Que yo se lo digo muchas veces a los chicos cuando hablo con ellos es, oye, a mí lo que me diga tu papá o tu mamá me entra por aquí y me sale por allí. Dime qué es lo que quieres. No quiero que me cuentes la versión que crees que yo quiero saber. Quiero que me cuentes quién eres, cómo eres, qué te gusta, qué no te gusta, qué te da miedo, qué te hace reír. Luego ya, obviamente, vamos a tener que tener en cuenta a papá y a mamá. Perdón. Pero, pero primero quiero entenderte a ti. Y luego tenemos que buscar un punto en común, ¿no? Porque papá y mamá también tienen que opinar sobre el tema. Pero si vemos que no podemos ayudar porque no están preparados, no tienen las expectativas bien dimensionadas, pues a lo mejor hay que decirles que no. Y esa parte también es, creo, muy importante a la hora de desarrollar cualquier emprendimiento y negocio. A veces corremos el riesgo de dejarnos llevar por el necesito facturar, necesito tener y le dices que sí a todo.
y eso te mete más en líos, ¿no? Porque, ostras, ya le dije que sí, ya le vendí, ¿y ahora qué? Entonces, ese enfoque personal también hay que tenerle en cuenta y ese elemento diferenciador es el user experience. Creo que es vital hoy en día entender a qué tipo de persona vas y cómo vas a darle esa experiencia, ¿no? Ya en cualquier industria, tú vas a un banco y también, ¿no? Ostras, están mirando cómo son las sillas, el, la sensación visual cuando entras, si estás cómodo, si no, cómo te reciben, cómo no te reciben en los restaurantes. ¿Cuántos restaurantes ya se han convertido no solamente en el sabor, sino en el performance que organizan, ¿no? De música, bengalas, show. Oye, todo tiene que ser una experiencia. Cuando te entregan, vas al concesionario de coches y te entregan el carro, también te generan una experiencia, ¿no? Entonces, tenemos que entender que estamos en la era del sentir, del conectar, de generar vínculos. Siempre lo ha habido, pero ahora creo que es más importante que nunca. Y esto lo pueden reflejar. Tuve la oportunidad, te decía, Oliver, de revisar las redes, la página web, muchos testimonios muy clarificadores de el impacto que tienen estas experiencias en la vida de los padres, de los propios estudiantes, incluso de ustedes como organización. Y creo que también un diferenciador es que si bien hay algunas alternativas, sobre todo en España, tal vez en algunos países de Latinoamérica pueda haber más o menos acercamiento a este tipo de modelos, pero también lo que los caracteriza es que hay una gran diversidad en la oferta, es decir, no es solamente un lugar que visitan, sino que en este análisis que hacen también de los estudiantes, de los padres, pueden ofrecer diversas alternativas. Creo que manejan a la vez algunos programas de verano, pero también hay estancias que pueden ser de un año. No sé si quieras platicarnos un poco la diversidad que manejan. Esto también es interesante, ¿no? Y es ese elemento diferenciador. En nuestra industria, da igual, en México, en Brasil, en China, en Turquía, en España, eh, las organizaciones que se pueden asemejar a nosotros trabajan con un catálogo, ¿vale? Y se convierten en representantes de instituciones educativas. No tiene nada de malo, es un modelo. Nuestro modelo es más, oye, yo es que puedo trabajar con cualquier organización que recibe estudiantes internacionales. No tengo un catálogo, porque yo no quiero tener un catálogo porque eso me va a hacer esclavo de esos sitios. Voy a, voy a tener que cumplir con unas relaciones, ¿sí? Y a lo mejor esas opciones no son las mejores para el estudiante que tengo enfrente. Entonces, eh, nuestro objetivo es encontrar la opción que mejor encaje con ese estudiante. Obviamente voy a tener opciones donde me gusta más, ¿no? Pues imagínate que tengo que ir a comprar carne y tengo tres carnicerías juntas. Oye, ¿por qué elegiste esta? Bueno, porque tengo una mejor sintonía con ellos, porque ellos me van a resolver mejor los problemas que puedan surgir. Pues esto pasa con los colegios, las instituciones educativas, ¿no? Obviamente tengo algunas que sé que van a resolver ciertos temas mejor que otros. Y si tengo los tres en el mismo sitio, pues primero voy a recomendar con el que más cómodo me siento, ¿no? Eso no quiere decir que las otras sean malas, sino que a igualdad de condiciones me voy con el que me lo va a resolver mejor. Y eso es importante para también dar una oferta adecuada o poder hacer eh, o informar de todas las opciones que existen. Fíjate, hemos tenido estudiantes cursando su último año de high school en un barco de vela navegando con otros 60 estudiantes por el mundo, donde los profesores viven ahí, todos viven ¿no?
y es un tipo de experiencia muy diferente. Un colegio que tú de normal ni te plantearías. O sea, es como, pero que esto existe. Claro, si tú te ciñes a tu catálogo, a tu folleto de 100 páginas donde aparecen 100 colegios, estos son los mejores colegios que hay en el mundo porque yo tal, no sé qué. Bueno, pueden ser buenos colegios, pero a lo mejor no son la mejor opción para ese estudiante, ¿no? Y de ahí que tengamos una oferta tan amplia, ¿no? Tenemos eh, lo que decía al principio, el desarrollo personal de los chicos a través de estas experiencias educativas en extranjero puede ser desde una semana hasta un curso completo, ¿no? Entonces, dependiendo de quién seas, personal, ¿no? Con tu perfil personal, tu perfil académico, tus miedos, tus inquietudes, tus necesidades, pues vas a estar preparado para un tipo de experiencia. Y no todo el mundo está preparado para lo mismo, ¿no? O sea, esta es la pregunta del millón. Hay gente que me dice, ¿cuándo es el mejor momento para que mi hijo se vaya a estudiar un curso completo? Y la respuesta es, bueno, oye, cuanto antes mejor, siempre y cuando esté preparado para la experiencia que va a vivir. ¿Por qué cuanto antes mejor? Porque la propia experiencia te va a amueblar la cabeza de una manera que te va a ayudar a las siguientes etapas, ¿no? Entonces, oye, esto es como, quiero correr una maratón. Bueno, pues cuanto antes te pongas a entrenar, mejor preparado vas a estar para cuando llegues a esa etapa, ¿no? Y entonces, voy a empezar con la maratón directamente, ¿no? Pues a lo mejor empiezo con 5 kilómetros o 10 kilómetros, ¿no? Y voy avanzando. Y por eso, dependiendo de la edad, pues a lo mejor una semana, o dependiendo cómo seas. Hay gente que a lo mejor con 16 años todavía no se siente preparado para salir del nido, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a hacer una experiencia este verano de 2 semanas. ¿Qué me conlleva voy a ir a un sitio que no es mi casa, voy a dormir en una cama diferente, voy a tener que conectar con otras personas y hacer amistades, voy a tener que comer comida que a lo mejor no es la que yo tenía en mente, voy a tener que hablar en un idioma diferente, voy a tener que interactuar, ¿no? Y eso me va a sacar de mi zona de confort y me la va a ampliar, ¿no? Y me va a hacer desarrollar una serie de habilidades. Oye, ¿qué me sirve para luego a lo mejor más adelante vivir experiencias más largas y prepararme para el mundo global en el que estamos? Que a mí me encanta el que los chicos y chicas puedan vivir estas experiencias porque la realidad es que cuando están en el mundo laboral van a tener que hacer este tipo de cosas, van a tener que conectar con todo tipo de perfiles socioeconómicos, culturales, eh, van a tener que viajar. Si estás en México, no es lo mismo una persona del norte que una persona del sur. Eh, el cómo conectamos va a ser diferente, el cómo nos comunicamos, lo que quiere decir, lo que no. No es lo mismo tener que lidiar con una persona en España que con una persona en Ecuador, porque yo a lo mejor le estoy diciendo, aunque usamos el mismo idioma, mm, las expresiones pueden significar diferente, ¿no? Y el vivir experiencias fuera, el salir, el enfrentarte a todos estos retos culturales, choques culturales, y que logremos adaptarnos, hacen que estemos preparados para poder trabajar en todos esos contextos, ¿no? La multiculturalidad es un hecho. El pensamiento crítico, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de adaptación, todas estas cosas son cosas que podemos ir entrenando desde pequeños, que son tan importantes de mayores, ¿no? Por eso estas experiencias son
la mejor herramienta para prepararnos o para preparar a nuestros hijos al futuro, que les van a dar todas esas capacidades, todas esas habilidades que generalmente o se les llama habilidades blandas o soft skills, pero realmente son habilidades que te empoderan, power skills, ¿sabes? Ujú. Em, y entonces no hay una respuesta de cuándo es el momento idóneo. Y para poder adaptarte a cada perfil de estudiante, necesitas tener un abanico muy grande de opciones, ¿no? Y el proceso, Oliver, imagino que en este cuidado que ustedes ponen, haciendo referencia también pues, al nombre de Telemon Tree Education, todo el proceso de acompañamiento, ¿cuál es el mecanismo? A través de la página web, los padres de familia generalmente creo contactan con ustedes. A partir de ahí hay un filtro o un diagnóstico tanto de la familia, un diagnóstico del estudiante. Y bueno, me ponía a pensar en muchas cosas ahora, los procesos burocráticos, trámites, ¿hasta dónde llega el acompañamiento de ustedes, Oliver? Pues al final lo que nosotros hacemos es acompañarte desde el comienzo, desde donde tú puedas estar dándole vueltas a, oye, esto es una buena idea o no es una buena idea, ¿no? ¿Me lanzo o no me lanzo? Y yo le digo siempre a las familias, oye, vamos a hablar y vamos porque entendiendo el proceso, ¿no? La información es poder, entendiendo todo lo que conlleva, entendiendo los tipos de experiencia que existen, eh, vas a poder tomar una decisión más informada, ¿no? Más sólida. Una vez que has tomado la decisión, te vamos a seguir acompañando porque son temas importantes donde no puede haber fallos, ¿no? Tema de burocracia de cara a las admisiones en las escuelas, burocracia por tema de visados de estudios, burocracia, tema de logística de viajes, ¿no? Si llegas un día antes o llegas un día después, pues, ostras, te perdiste algo importante o no hay nadie para esperarte, ¿no? Em, Eso es antes de viajar. También les ayudamos con talleres de diferencias culturales, les ayudamos con, con cosas que les ayudan a empezar a cambiar el chip de lo que van a tener que hacer. También para los papás. Es que esta experiencia la vive el estudiante, pero los papás también la viven de otra manera, ¿no? Mi hijo se fue y ahora tengo que gestionar y me va a llamar contándome cómo se siente y no voy a poder hacer nada. ¿No? Es como, ostras. Pero le quiero dar una solución. Entonces, tenemos que trabajar todas esas cosas. De ahí que también, ¿no? Cuando el estudiante viaja, cada estudiante nuestro tiene un mentor que le va guiando en esa experiencia, ese hermano mayor con el que puedes confiar y contarle las cosas, que no te va a juzgar, pero que también te va a decir las cosas claras. Es como, oye, este tema, lo que estás haciendo no está bien, ¿no? Y si quieres llegar a tu objetivo, tienes que cambiar. Sin el juicio que a lo mejor podemos tener a veces como padres, ¿no? De ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no tal? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué? ¿No? Entonces ese mentor le ayuda a ir navegando también la montaña rusa de emociones que van a ir sucediendo en toda la experiencia. Es verdad que te vas una semana, bueno, tu montaña rusa va a ser muy cortita. Pero cuando te vas un curso completo, estás en la emoción de me voy, qué guay, qué tal, qué estupendo. Y de repente pasa un mes y dices, ostras, ¿y qué hago aquí? Porque claro, o enfermas, ¿no? El primer resfriado, el primer malestar
que te duele todo, que estás sin tu red de apoyo, donde saben qué te pasa, que cuando te pasa eso, la solución es por aquí, ¿no? ¿Cuántas veces todos nos hemos planteado esa situación de estoy en mitad de ninguna parte y pues, ¿quién me mandó venir hasta aquí? Y ese hermano mayor, ese mentor, te va a ir ayudando y te va a ir guiando a que trates de sacarle el máximo provecho a la experiencia, ¿no? Que exprimas ese limón, que salga todo el jugo para que aproveches. Y luego sí que es verdad que cerramos un poco el círculo. En España las familias están muy preocupadas siempre por la convalidación de los estudios, ¿no? Oye, que yo no pierda, no me tengan que reprobar el año porque me fui, entonces, oye, que lo que yo hice fuera me sirva para cuando vuelva, ¿no? Y pueda continuar avanzando. Entonces también nos encargamos de eso. Tratamos de cerrar un poco el círculo. Ahora estamos además, nosotros siempre estamos dándole vueltas a cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos añadir más valor, ¿no? Nos encanta el feedback de todo tipo. El positivo, oye, nos encanta porque te hace sentir maravilla, ¿no? Pero el negativo nos encanta, es duro, pero nos ayuda a construir, ¿no? La crítica constructiva, ese pensamiento crítico que es tan importante en las personas, pues cuando nos lanzan cualquier cosa que se podía mejorar, allá que vamos. Y ahora, dentro de ese cerrar el círculo, lo que estamos desarrollando también con un equipo de psicólogos es un proyecto para ayudar a los chicos y chicas a saber qué camino quieren seguir, ¿no? Hoy en día, tanta gente no tiene claro hacia dónde quieren ir. Nosotros creemos que estas experiencias te ayudan muchísimo a conocerte a ti mismo, a, a descubrir cosas nuevas también, pero a veces, ostras, ¿no? Vengo de mi contexto, me he ido a otro, he visto cosas maravillosas y ahora vuelvo otra vez a mi contexto. ¿Y ahora qué hago, no? Y luego también el número de opciones que existen hoy en día para desarrollarse, estudiar y demás, hace que, ¿y yo qué quiero hacer? ¿No? Y también el miedo a equivocarse. Es como, no, y si elijo este camino, pero luego es otro, pues estamos desarrollando con ese equipo de psicólogos el, el- un proyecto para ayudarles, ¿no? En base a unas sesiones y demás, para que descubran y puedan eh, poner bien los muebles dentro de su mente, ¿no? Para saber, pues esto encaja así, ¿no? Y en esta experiencia, Oliver, que creo quienes nos escuchan, distintamente que estén en España en este momento, se hace muy interesante. ¿Han tenido experiencia más allá de España, Oliver, o tienen algún proyecto que permitiera enlazar Latinoamérica, México, algún otro país con lo que ustedes hacen? Trabajamos con familias en otras partes de fuera, o sea, fuera de España. Es verdad que hasta el momento ha sido como a cuentagotas, ¿no? De un poquito de aquí, un poquito de allá. Tenemos familias de México, de Colombia actualmente, de Bélgica. em, Hemos tenido de otros sitios también, pero sí que estamos mirando también a Latinoamérica porque creemos que se puede aportar también mucho valor y hay una necesidad, ¿no? Lo que hablábamos, donde en Latinoamérica está muy implementado el catálogo. Es como, no, 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 este colegio. No te hablo ni de catálogo, es como, no, no, en mi círculo llamamos a esta señora que lleva mucho tiempo haciéndolo y te ofrece un sitio. ¿No? Es como, no, porque este sitio es maravilloso, porque no sé qué, porque no sé cuál. Ok, no te digo que no sea un buen sitio. Lo que sí que digo es que cada vez somos más conscientes
de la diversidad de personalidades, ¿no? Y también la neurodiversidad. Y como padres, cada vez somos más conscientes de, oye, a lo mejor a mi hijo le puedo dar con este enfoque y se va a desarrollar más. ¿Por qué? Porque vivimos en un entorno o en un ecosistema súper competitivo. Y eso también es lo que está trayendo tanta ansiedad, tanta frustración, tanta necesidad de, ostras, parece que ya desde infantil, desde el kinder, tienes que saber tocar 8 instrumentos, hablar 8 idiomas y saber leer, hacer raíces cuadradas. Espérate, que tienen 4 años. Todo lleva su proceso. Pero dentro de esa competitividad también tenemos que pensar en cuáles son las opciones mejores para nuestros hijos. Y creo que el cerrarnos, sobre todo cuando vamos a hacer una inversión tan grande, y no te hablo solamente de la inversión económica, yo te hablo de la inversión emocional, de que tu hijo esté fuera, lejos de ti, para ese hijo también o esa hija, el esfuerzo que requiere por cómo gestionamos a nuestros hijos hoy en día es muy importante. Entonces, elegir el sitio correcto también es importante, ¿no? Esto es como ir al médico. Saber el diagnóstico correcto es importante para luego darte el tratamiento, ¿no? Es como me duele la tripa. Ostras, ¿por qué? No, mira, yo llevo atendiendo dolores de tripa 30 años. Si haces esto, se te cura. Igual no. Igual hay que analizar más y el tratamiento tiene que ser diferente, ¿no? Entonces ese es nuestro enfoque y creo que Latinoamérica tiene hueco para mucho de esto también. Y un elemento muy importante, Oliver, el trabajar con la confianza desde que el padre de familia se acerca a ustedes, darle esas garantías, aclararle muchas cosas, aclararle muchas expectativas que no son las más convenientes en este momento. La confianza de generar ese trabajo con los jóvenes, los limones, la confianza también que ustedes trabajan para poder tener estos vínculos internacionales que, como tú bien mencionabas, se dan en el afán de ofrecer lo mejor. No es un acuerdo ni comercial, ni están ustedes de alguna otra manera bajo criterios que pudieran sesgar su dinámica de ofrecer esta diversidad. ¿Cómo la han trabajado, Oliver? ¿Cuál es este esfuerzo? Imagino que hay una comunicación constante. Me imagino también que han generado hasta comunidad después de que hay personas que han vivido esta experiencia, aquellas que la están viviendo. Hay como que se genera ese sentido de familia también cuando alguien tiene esta experiencia. Sí, al final, lo que te comentaba al principio, ¿no? Del user experience, de la experiencia de usuario, yo le digo siempre a mi equipo, tenemos que generar vínculos. Mm, el ser humano es un ser social y nosotros lo que vendemos es confianza y seguridad, porque además cuando hablamos de nuestros hijos es lo que más nos importa, es que estén bien no es que no tengan problemas, porque al final los problemas nos ayudan a crecer, ¿no? Pero, oye, que estén sanos, que estén en un entorno seguro, ¿no? Y que las decisiones que tomemos sepamos que van en esa dirección. Entonces, ¿cómo podemos construir esos vínculos? Lo primero es siendo honestos y transparentes, ¿no? Y todo lo que estoy diciendo sirve para cualquier negocio, en el fondo. Em, pero en este más, cuando se trata de nuestros hijos, más. Y sí que tiene un gran relevancia el boca a boca, ¿no? La referencia de, oye, si mi amigo hizo esto con su hijo y le fue bien, pues voy a probar, ¿no? Y entonces, ¿con quién lo hiciste? No, con estos. Pues pásame el contacto. Pero el cómo se llega hasta ahí, sin duda, es estando presente, dando respuesta, ayudando, aportando valor.
El otro día hablaba en otra entrevista sobre qué es aportar valor. Y eso va a ser diferente de cada persona, ¿no? Tú, cuando se trata de tus hijos, puede ser que valores una serie de cosas. Y si yo te lo doy, tú dices, ah, oye, me están aportando valor. Pero el de al lado, a lo mejor, no valora esas cosas, ¿no? Y hace cosas de manera más simple. Pero al final es de entender quién tienes delante y darle lo que necesita y un poquito más. Cuando tú le das un poquito más, ostras, la familia dice, wow, este se adelanta a las cosas, me aporta por aquí, me aporta por allá y me sirve, ¿no? Por eso es tan... Así es un poco como construimos o como hemos ido construyendo poco a poco esa comunidad y esa red de familias a los que hemos ayudado con sus hijos, ¿no? Primero vino el mayor, luego el siguiente. Entonces, hay veces que vienen rebotados de otros lados, ¿no? De, no, pues estuve con estos y me fui, pero en la ciudad donde estaba mi hijo, conoció a un limón y era, no, pues a mí yo tengo mi mentor y yo tengo mi persona y me ayudan con esto y me acompañan y están presentes, que eso yo creo que es de lo más importante, ¿no? Cuando se trata de nuestros hijos, de tener a alguien que esté. O sea, hay negocios que online se pueden hacer maravillosamente. El, mm, es, creo que es muy importante el que se note esa calidez, esa humanidad. Y en ese aspecto, Oliver, ¿hay algún perfil básico? Cada familia, cada limón es diferente. ¿Hay un perfil básico? Es decir, por ejemplo, debe tener o demostrar algún conocimiento, me imagino, de idioma inglés, o todo depende mucho de las características de lo que quieran ellos como jóvenes, sus padres, o tienes un perfil, digamos, mínimo o aceptable para a partir de ahí arrancar la experiencia. Hay, yo te diría que hay experiencias para cada tipo de persona, pero no todas las personas buscan cosas diferentes, ¿vale? Nosotros hemos tenido familias que dicen, no, yo quiero esto. Y después de analizar, dices, es que tú no puedes, ¿no? Volviendo al ejemplo del maratón. Yo quiero correr un maratón. Pues es que tú estás en el punto de poder correr 1 kilómetro. Y está bien. O sea, ¿no? Imagínate, no, yo quiero que mi hijo entre en Harvard. Ok. Y empiezas a analizar y dices, es que ni lo intentes. Porque, o sea, si tu promedio es de 5/10, es que no vas a entrar. Es que tu promedio es de 9/10, tampoco va a entrar, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, el, lo más importante es que una familia sea abierta a que busquemos la experiencia para ellos, ¿no? Como si vas a un abogado y le dices, oye, tengo este problema y te empieza a decir cosas y tú, no, 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 la solución es esta. Y dices, bueno, ¿para qué viniste? Pues defiéndete tú solo, ¿no? Y entonces esto es importante, ir con la mente abierta. Obviamente necesitas tener un nivel de idioma determinado para el sitio donde vas. Hay gente que no sabe, que tiene un nivel muy básico de idioma, pues no podrás acceder a todos los sitios. Tendrás que acceder a un tipo de sitio que estén adaptados para gente con tu nivel. Necesitas tener un determinado nivel académico. Volvimos a lo de Harvard, ¿no? Oye, si tengo un 5/10, tendré que ir a una institución que acepte 5/10.
Si, no sé, voy en silla de ruedas y soy alérgico a 20 cosas, pues igual no me puedo enfadar si no hay sitios preparados para poder darme un ambiente seguro, ¿no? Y adaptado para mis necesidades. O si existe ese sitio, pues obviamente el embudo de opciones se va a estrechar muchísimo. Y en lugar de 400 sitios a los que puedo ir, voy a poder ir a uno y ya. Entonces hay que tener esa mente abierta y obviamente sí que te diría, básico, ganas de ir, ¿vale? No, mi hijo no quiere ir, pero yo sé que va a ir. Pues vamos a tener que definir muy bien el sitio porque a la mínima pueden volverse a casa, ¿vale? No, yo es que pagué $200.000, se devolvió porque hizo lo que tenía que hacer para no estar allí. Entonces, ganas de ir es muy importante. Mente abierta, capacidad de comunicación, que no es solamente el idioma, es poder conectar y proactividad, tener la iniciativa de hacer, ¿no? Porque de nada nos sirve que nuestro hijo o nuestra hija se vaya si no tiene la capacidad. Voy a poner una cosa muy simple. Si hay que ir a despertarle de la cama, ¿no? Ostras, es que te has montado en un avión, has hecho un montón de kilómetros eh, porque quieres ir y porque tienes la iniciativa y la capacidad y madurez de saber cómo comportarte en ese entorno al que vas. ¿Vale? Pero hay muchos niveles ¿no? Hay niveles muy exigentes. Todos los programas donde vas a una escuela pero vives con una familia, pues esos programas van a ser exigentes eh, y con una capacidad de adaptación que te van a requerir una capacidad de adaptación mucho mayor, con una mente mucho más abierta, con una madurez más importante, con una independencia más importante, ¿no? Ahora, vamos a un internado, ¿no? A un boarding school, pues ahí vamos a tener muchísimo más acompañamiento. Y es verdad que necesitamos madurez, capacidad de adaptación, mente abierta, sí, pero vamos a poder encontrar el sitio donde te vayan a coger más de la mano o menos, ¿no? En base a lo que tú puedas necesitar. Entonces, estar abiertos a eso nos va a ayudar a poder darte una recomendación mejor, ¿vale? Y mucho de esto, Oliver, pueden verlo reflejado en su página web, en sus redes sociales, que vamos a dejar aquí los links. El podcast de Limonero es también un espacio donde reflexiona muchos de estos temas que hemos compartido y es también un elemento que puede ayudarnos a entender más bien lo que ustedes hacen, ¿verdad? Creo que por ahí va el contexto de este podcast. También sí, el Limonero Podcast surgió para seguir aportando valor a las familias que ya habían vivido experiencias con nosotros, sus hijos se hicieron mayores y a familias que están pensando en hacerlo, pero también a la comunidad educativa, a educadores y también pensando en experiencias de desarrollo personal, de emprendimiento. Al final, ¿no? Para mí el emprender no es em, eh, no es montar un negocio. Emprender es tomar acción, responsabilizarse, ¿no? Entonces, el podcast va de esto, va de educación, va de desarrollo personal, va de emprendimiento y con un enfoque muy hacia chavales jóvenes que quieren desarrollarse, padres que no saben cómo gestionar a sus hijos, ¿no? Que, ostras, ¿cómo puedo conectar? ¿Cómo les puedo ayudar?
y también educadores, profesores de todas las etapas, ¿no? Ahí estamos, el Limonero Podcast de Lemon Tree Education, en nuestra web, TLT Education en nuestras redes sociales. Y nada, aquí a la orden para cualquier persona que quiera indagar un poco más y que le ayudemos con la educación de sus hijos. Sin duda así será, Oliver. Dejaremos todos estos medios para que conozcan más, los contacten. Y al final, Oliver, previo al cierre, algún tema adicional, algo que consideres no tratamos a profundidad o algún mensaje final quisieras compartir con nuestra audiencia. Pues el otro día lo hablaba en otro círculo, ¿no? Creo que necesitamos atrevernos. Necesitamos atrevernos mucho más todos. Pero como adultos, si les enseñamos a nuestros hijos a lo bonito que es atreverse, a lanzarse, a probar, les vamos a ayudar mucho a que ellos generen ese interés también por probar, por lanzarse y por atreverse, que les va a hacer muchísimo más seguros de sí mismos. Porque probando van a hacer que descubran que pueden, ¿no? Me puedo tirar por esta cuesta, soy capaz de llegar a la cima de esta montaña, eh, estos sabores nuevos me gustan. Entonces, creo que un resumen para todos es atrévete y lánzate a buscar cosas con una mirada curiosa, ¿no? Que eso te va a hacer crecer enormemente. Muchas gracias, Oliver. Y creo que es un mensaje que aplica también para muchos adultos, muchos padres de familia, jóvenes, y que sin duda esta visión de global, esta visión de empatía, de aprender a conocer nuestra capacidad, también hace tanta falta ahora, ¿no? En tiempos tan convulsos, tan graves en muchas circunstancias que vemos globalmente, el poder conectar, el poder adaptarse a una cultura, acercarse, aprender y también dar un poco de lo que su cultura es, ayuda mucho a ver la vida de una manera un poco más amable y más humana, ¿no? Al final de cuentas, el mismo planeta para todos, aunque tengamos a veces ese esfuerzo, ese deseo de poder adaptarnos, Oliver. Totalmente, totalmente. Y antes de finalizar, Oliver, hay una pequeña dinámica y con nuestros invitados ante la imposibilidad generamos un pequeño obsequio digital. El tuyo, Oliver, empezando que lo conserves, lo compartas también, claro, en tus redes, si así lo deseas, como un recuerdo de la participación tuya y de Lemon Tree Education en este podcast. En breve aparecerá, tú me indicas cuando puedas verlo. ¡Ay, qué Eh, bueno! Ahí está, por ahí, Oliver. Te lo voy a hacer llegar en los medios de contacto que tenemos contigo. Bueno, es para el público que no puede ver en este momento el video, está el Funko de Oliver relacionado con su trabajo en educación internacional. El número es el número de episodio que estamos ahora compartiendo contigo, Oliver, y en breve te lo haré llegar para que lo tengas como esta referencia. Y desde luego, invitado de nuevo a cualquier actualización, cualquier otro proyecto, algo más que podamos aportar también desde este podcast a lo que tú haces, pues siempre la puerta estará abierta para cuando así lo decidas, Don. Max, muchísimas gracias. Qué ilusión me ha hecho el Funko. Se ve muy bueno, se ve muy bueno. Pues sí, ¿no? Cuando estemos yendo para México, Claro, de una te aviso y vemos qué podemos hacer. claro que sí, desde luego, Oliver, con mucha ilusión también de conocer el crecimiento de Lemon Tree Education y agradeciendo de nuevo tu participación, Oliver, despido a la audiencia esperando que este episodio haya sido de mucha reflexión, de movernos también a poder pensar en estos escenarios internacionales y estar en espera también de los siguientes episodios de Edición Inteligente de Negocios. Hasta pronto.